pastor. Entonces, buenos días. Amén, amén. Y antes de comenzar, quiero decir gracias a Dios y gloria a Cristo por esta oportunidad. Qué bendición, hermanos amados, para estar con vosotros en este día. Y es una bendición para mi familia y yo. Y entonces, amados hermanos, unámonos otra vez, mientras leemos la palabra de Dios. Y estamos leyendo del 1 Corintios 5:7. 5:7. Amén. 1 Corintios 5:7. Vamos a leer la palabra de Dios. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aun Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Hermanos amados, vamos a orar juntos. Padre celestial, te damos gracias por tu amor redentor, tu palabra perfecta y tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar en tu Espíritu, entender tu palabra y apreciar el amor y la gracia que nos has dado en tu amado Hijo Jesucristo. Que tu santa palabra ilumine nuestras mentes y nos haga amarte más. Padre misericordioso, muéstranos a Cristo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, amén. Hermanos amados, el título de mi sermón es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Y si tomando notas, el esquema de mi sermón tiene 4 puntos. Tiene 4 puntos y los puntos son el primer punto es tipología. El primer punto es tipología. El segundo punto es Jesús en todas las escrituras. Jesús en todas las escrituras. El tercer punto es la fiesta de la Pascua, el contexto de la fiesta de la Pascua. Y el último punto, el cuarto punto, es ver y saborear a Cristo en la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua. Y vamos a comenzar con esta introducción. Hermanos amados, la belleza del desarrollo de las Escrituras es que podemos trazar muchas corrientes que se unen en la plenitud de la historia redentora. Si alguna vez has comenzado una serie o colección de libros donde terminas, es muy diferente que donde comenzaste. Al principio no es muy seguro a dónde vas. La historia sigue construyendo, conoces a los personajes y su importancia para la historia, pero no es hasta el último libro de la serie que finalmente puedes armar todo y dar sentido a todo lo que lees al principio. Y amados, lo mismo es cierto para la Biblia. De hecho, la única manera de darle sentido al Antiguo Testamento en su plenitud es leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Para darle sentido al principio, debemos leerlo a la luz de la final, a la luz del final.
Es decir, también debemos leerlo con una hermenéutica histórico-redentora que tenga, es muy importante, hermanos, que tenga en cuenta no solo la intención del autor humano, sino también la intención del autor divino y primario, que es Dios mismo. Esta hermenéutica es fundamental a la hora de hacer teología bíblica, y una pregunta para nosotros es: ¿qué es la teología bíblica? ¿Qué es la teología bíblica? Stephen Wellum dijo: en el lenguaje contemporáneo, la disciplina teológica que intenta trazar el desarrollo histórico de las Escrituras y por lo tanto interpretarlas a la luz de su propia presentación y categorías es la teología bíblica. La disciplina teológica que intenta trazar el desarrollo histórico de las Escrituras. Entonces, en ese contexto, el famoso dicho de San Agustín es muy útil. Él dice: el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Eso ayuda a entender esto. Es muy importante que el Nuevo Testamento no está revelando algo completamente nuevo, sino lo mismo de una manera nueva. De una manera más completa. Cada tipo, sombra e historia en el Antiguo Testamento se enfoca más claramente y llega a su punto culminante en el Nuevo Testamento con la llegada de la persona de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. Es en el Nuevo Testamento donde el Antiguo Testamento se desarrolla, se cumple y se revela el misterio de Cristo. Ahora, antes de sumergirnos en Cristo, nuestra Pascua, quiero hablar sobre qué es la tipología bíblica y luego centrarnos en Lucas 24. Pero el primer punto es tipología. Tipología. Uno de los temas más destacados de la teología bíblica es la tipología. Es la tipología. En tipología la Biblia compara dos cosas: tipos y antitipos, que es lo opuesto y el cumplimiento del tipo. Pero la Biblia compara dos cosas que comparten correspondencias y escaladas. Comparten correspondencias y demuestran escaladas. Y cuando se compara un tipo con un antitipo, correspondencia se refiere a ciertas conexiones y similitudes entre los dos. Obviamente no son exactas en todos los sentidos, también hay diferencias. Y la escalada o escalación se refiere a que el antitipo sea el cumplimiento del tipo, superior al tipo, mejor que el tipo, superando al tipo y más sustantivo que el tipo. Entonces, los dos pilares de la tipología bíblica son la correspondencia y
escalación o la escalada. Vemos estas mismas distinciones cuando las escrituras definen o califican a una persona, lugar o evento como verdadero. Como verdadero. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan verdadero. Yo soy la vid verdadera. Jesús es el cumplimiento de esas imágenes. El pan literal señalaba a Cristo, quien es el pan verdadero bajado del cielo. Del cielo. Hebreos habla del verdadero tabernáculo. Hebreos 9:24 llama el lugar santo celestial el verdadero lugar santo, y por lo tanto el adjetivo verdadero se adjunta a una persona, lugar o evento para demostrar cumplimiento, compleción y sustancia. Y de esta manera podemos anteponer la palabra verdadero a los tipos y sombras para hablar de Jesús. Para hablar de Jesús, Él es el verdadero David. Él es el verdadero pan, el verdadera vid, el verdadero templo, el verdadero sacrificio, el verdadero sumo sacerdote, el verdadero Moisés, el verdadero arca, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero y mejor Adán, siendo espíritu vivificante y cabeza federal de una nueva humanidad. Y lo más relevante para nuestro tema de hoy, Jesús es la verdadera Pascua. Es la verdadera Pascua. Mitchell Chase define un tipo bíblico como una persona, oficio, lugar, institución, evento o cosa en la historia de la salvación que anticipa, comparte correspondencia, escala hacia y resuelve en su antitipo. En su antitipo. Lo que la teología bíblica nos revela es que el Antiguo Testamento no se trataba ante todo de Israel, sino del Dios triuno y su plan de redención en la historia de Israel. En la historia de Israel. La historia del Antiguo Testamento es el escenario en que el Dios del cielo y de la tierra se condesciende y hace pacto con su pueblo escogido y gradualmente revela la persona y obra de Cristo, quien es la sustancia de la esperanza del Antiguo Testamento. Hermanos amados, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Un autor dijo, básicamente el Antiguo Testamento es un libro sobre Cristo. Es un libro sobre Cristo y más específicamente sobre sus sufrimientos y las glorias que vendrán después. Es decir, es un libro sobre la promesa de un Mesías venidero a través de cuyos sufrimientos Dios establecerá su reino glorioso y eterno. Y decir esto es simplemente repetir lo que Jesús dijo a los discípulos desanimados en el camino a Emaús. Vamos a ir Lucas 24. Lucas 24, este es el segundo punto. Jesús en todas las escrituras.
Jesús en todas las escrituras, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se acercó a dos discípulos abatidos que iban camino a Emaús. Y lo que los abatió fueron sus nuevas dudas y nuevos temores acerca de Él en que confiaban. Y ahora parece que se ha perdido toda esperanza, ya que ha sido crucificado y su cuerpo tomado. Y aquí en Lucas 24:25, aquí es donde Jesús resucitado los encuentra diciendo. Lucas 24:25, vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 24:25. Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y 27, Lucas narra: comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿No les hubiera encantado estar allí? Ver a Jesús revelarse a sí mismo en el Antiguo Testamento. Escuchar a la sustancia hablar sobre las sombras, al Redentor revelar el significado preciso de las cosas relacionadas con él mismo, el Evangelio, en Moisés, los profetas y en todas las escrituras. Las escrituras se refieren a Cristo. Y luego en otra ocasión, en el mismo capítulo, en Lucas 24:44, Jesús les dijo a sus discípulos: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. A lo que Jesús se refiere captura e incluye todo el Antiguo Testamento. Incluye todo el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los libros de la sabiduría. Todo concierne a Jesús. Es importante para recordar, hermanos amados, el Antiguo Testamento era el espejo de Jesús. El Antiguo Testamento era el espejo de Jesús, y cuando lo miró, se vio a sí mismo. Cuando lo miró, se vio a sí mismo. Y tal vez por esa razón Jesús se disgustó con los judíos por su incredulidad y dureza de corazón. Vamos a ir en Juan 5:39. Juan 5:39. Por ejemplo, al principio del libro de Juan, mientras debatían los religiosos más entendidos, Jesús dijo en Juan 5:39, Jesús dijo: examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
para que tengáis vida. Esencialmente Jesús está diciendo, estudiar las Escrituras es excelente siempre y cuando creas lo que ellas testifican. Porque no son un fin en sí mismos, no son un fin en sí mismos, son el medio para creer en Jesús para la vida eterna. Jesús en términos no más claros está diciendo, yo soy la meta de la revelación. Yo soy la meta de la revelación. Él no solo es el instrumento de la revelación, Hebreos 1, sino también la meta de revelación. La meta de revelación. Un pocos versículos más adelante en el mismo diálogo vemos a Jesús diciendo, ¿por qué si creyerais a Moisés, me creeríais a mí? Porque de mí escribió él, pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Obviamente Jesús está llevando a su audiencia judía a donde no quieren ir. Está presentando ante ellos una conclusión inevitable, poniendo a prueba a la validez de su fe con una declaración: sí, entonces. Sí, entonces. Si eso fuera cierto, entonces necesariamente se produciría lo mismo. Si realmente afirmas creer en Moisés, también debes afirmar que me crees a mí, porque él se refería exclusivamente a mí. Pero si no crees en mí ni crees en mis palabras, tú no tienes derecho a nada. No derecho a nada. No puedes entender a Moisés sin mí. No puedes entender a Moisés sin mí. No puedes tener las Escrituras sin el Cristo que está en todas las Escrituras. En todas las Escrituras. Es increíble. Jesús no tuvo miedo de exponer su ignorancia y por tanto invalidar su profesión. Pero no perdamos de vista la esencia de lo que se dice en estos pasajes. Jesús está diciendo que desde el principio las Escrituras testificaban acerca de él. Moisés escribió sobre mí. En los libros escritos por Moisés es donde supusieron los fundamentos mesiánicos. Es donde se prometió la persona de Cristo y donde se predicó el Evangelio por primera vez. Es donde vemos con mayor frecuencia la naturaleza del sacrificio expiatorio de Cristo. Ya en Génesis 3 se derrama sangre por el pecado del hombre en el suelo del templo edénico y se da la piel de un sacrificio para cubrir la desnudez del hombre, una imagen del perdón y la imputación. En Génesis 3 vemos el primer sacrificio. No solo el primer sacrificio, también el último sacrificio fue divino. Fue divino. El resto, entre los dos, el resto del sistema de sacrificios es una teología visual. Es una teología visual de nuestra necesidad de salvación y la naturaleza de la obra redentora que sería realizada por aquel que estaban esperando. Y por lo tanto,
la suma y la sustancia de Moisés, el Pentateuco, cada libro que contiene es el Mesías y el crucificado. Moisés, la Torá, contiene una esperanza centrada en Cristo. Centrada en Cristo. Y ahora en lo que quiero concentrarme en una fiesta centrada en Cristo, llamada la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y este es el tercer punto. El tercer punto es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua está centrada en Cristo en muchas maneras. Pero primero, resumamos el contexto de la Pascua. Después de que los israelitas se establecieron en la tierra de Egipto por invitación de José y con el favor del entonces actual rey de Egipto, los israelitas florecieron y se multiplicaron enormemente. Y ahora cuando José y su generación, incluido el faraón, murieron, Éxodo 1:8 dice: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y este rey comenzó a afligir y abusar de los israelitas para mantenerlos sujetos, imponiéndoles demandas de trabajo amargas y crueles y estableciendo líderes para mantener a los israelitas bajo control mediante la esclavitud y la opresión. Y a medida que su esclavitud se profundizaba, también se hacían sus clamores pidiendo a Dios que los liberara. Mientras Moisés habla con el ángel del Señor desde la zarza ardiente en Egipto 3, el Señor dice, y pueden ir este pasaje, Éxodo 3, estoy leyendo Éxodo 3, versículos 7 y 8. Éxodo 3, 7 y 8. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Lo que sigue después de esto es una serie de 10 devastadoras plagas de juicio divino. En Éxodo 7 al 12, en respuesta a la dureza de corazón y su rechazamiento al librar el pueblo de Israel de las garras de su poder. Y la última y peor de estas 10 plagas fue la Pascua, descrita en los capítulos 11 y 12. Y sorprendentemente, ¿cuál es la peor plaga para los egipcios? La más fatal y la que causó más estragos, lo que llevó al faraón a finalmente liberar a los israelitas diciendo: sal de entre mi pueblo. Resultó ser una de las mayores bendiciones para los israelitas.
Qué ejemplo del consuelo divino en medio de una crisis egipcia. ¿Y cuál fue esa crisis? ¿Cuál fue esa crisis? En esta plaga final, Dios atravesaría la tierra de Egipto en medio de la noche y mataría a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto hombres como bestias, y también avergonzaría a los ídolos en los que confiaban los egipcios. ¿Puedes imaginarte esto? La única manera para que Israel asegurará la liberación a través de este juicio era confiar en la palabra de Dios, pintando la sangre del Cordero Pascual enfrente de su casa, en los postes y dinteles de las puertas. Y al hacerlo, Dios promete en Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde estés. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ahora, este es el contexto. Y ahora estamos en el cuarto punto. El cuarto punto, ver y saborear a Cristo en la fiesta de la Pascua. Ahora lo que quiero hacer a continuación es demostrar cómo y dónde la Biblia nos señala a Jesús en la Pascua. Y quiero comenzar con la fundación y seguir construyendo desde allí. Entonces, debajo de este punto, número uno, que la persona y obra de Cristo corresponde a la Pascua y la cumple, está explícito en las Escrituras. Comenzamos nuestro tiempo citando 1 Corintios 5:7, que dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y es muy interesante, hermanos, que ambas referencias a la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura están mencionadas aquí en la misma página, o el mismo pasaje. Pablo está diciendo que lo que la Pascua fue para Israel en tipo, Jesús lo es para la iglesia y el verdadero Israel en antitipo o cumplimiento. En cumplimiento. Y hasta ese punto no es casualidad, hermanos, que Jesús voluntariamente entregara su vida en el día de la Pascua. En el día de la Pascua fue crucificado ese mismo día. Y eso no quiere decir que Jesús vino al mundo para la Pascua, sino que desde el principio la Pascua fue instituida para darnos ojos, para ver la persona y la obra de Mesías prometido por Dios. En la tipología bíblica, la sustancia no viene al mundo para la sombra. La sustancia no viene al mundo para la sombra, sino
la sombra para la sustancia. La sombra para la sustancia. Además, en Lucas 22, 14 a 16, Jesús y sus discípulos celebran la antigua Pascua en el aposento alto. Y con tanta seriedad el texto dice, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mientras Jesús mira hacia atrás a la misericordia de Dios en el refugio que proporcionó a su pueblo bajo la sangre del Cordero Pascual inmolado en el Éxodo, también espera lo que el verdadero Cordero Pascual lograría y cumpliría en la hora de la redención. Aunque Jesús esté conmemorando la Pascua, Él no experimentaría la misericordia de la Pascua, sino el juicio y el sufrimiento, porque Él es el Cordero que será sacrificado para que muchos reciban misericordia, para que la ira pase sobre todos los que ponen su fe en el Cordero de Dios. Es en el aposento alto donde se encuentran la sombra y la realidad. Solo ahora Jesús pasa de la sombra a sí mismo, del tipo al antitipo, del animal al santo Cordero divino humano. El segundo punto, debajo, el cuarto punto. El segundo punto es, este Cordero Pascual específico en Éxodo simboliza a Jesús, el Salvador que necesitamos. El Cordero tenía que ser macho y sin mancha ni defecto. Las instrucciones específicas decían en Éxodo 12:5, el Cordero será un macho sin defecto de 1 año. El hecho de que el Cordero tuviera que ser macho y sin defecto habla del tipo de Salvador que nuestra salvación requería. Que fuera macho significa que este Cordero sería nuestro representante. Y bíblicamente hablando, el que te representa, Adán o Cristo, es tu cabeza federal. Todos tienen uno, ya sea que estén muertos en Adán o vivos en Cristo. Sabemos que todos nacemos espiritualmente muertos en el primer Adán y que el segundo Adán, que es Cristo, vino a ser la cabeza federal de una humanidad nueva, viva y redimida. En 1 Corintios 15, 10 y 22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la vida nueva se encuentra en virtud de nuestra unión con el Dios hombre, que es el verdadero y mejor Adán. Además, el hecho de que este Cordero tuviera que ser sin mancha habla de la impecable santidad y aceptabilidad de Cristo como ofrenda a Dios a favor de los pecadores. Lo que califica
a Cristo para ser un Salvador suficiente es que sea perfecto en obediencia y absolutamente sin pecado. Y la Biblia nos dice una, otra y otra vez que un sacrificio sin contaminación es el único sacrificio aceptable. Dado que estamos contaminados por el pecado, necesitamos a alguien que sea santo y sin mancha. Y gracias a Dios, hermanos amados, eso lo tenemos en Cristo. En 1 Pedro 3:18, Pedro dice, porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos. Hebreos 9 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Wow, increíble. Y porque Él es el Cordero de Dios sin mancha, Él puede lavarnos a nuestro pecado e inmundez por medio del gran intercambio. Joel Beeke dijo, Dios decretó que el Cordero Pascual tenía que satisfacer y satisfacer perfectamente las necesidades de su pueblo. El pueblo violó la ley, pero el Mesías Cordero la cumplirá. El pueblo es pecador, pero el Mesías Cordero paga por cada pecado. El pueblo es débil, pero el Cordero Mesías es fuerte. El pueblo es insensato, pero el Mesías Cordero es sabio. El pueblo a menudo no ora, pero el Cordero Mesías es un sumo sacerdote intercesor. El pueblo está plagando de deudas de pecado, pero el Cordero de Dios paga el precio total de todos sus pecados. En Cristo, el pueblo de Dios encuentra misericordia basada en la justicia. En Cristo encuentran la salvación mediante su sacrificio. Merecen, hermanos amados, ser destruidos. Pero Cristo voluntariamente, gloria a Dios, toma su lugar. Aleluya, aleluya. En el próximo punto, el tercer punto, la sangre del Cordero Pascual es una ilustración visual de la necesidad de una expiación sustitutiva. Desde la perspectiva de los israelitas, Dios dijo, si uno quiere ser salvo de la ira, un cordero debe morir en mi lugar. En mi lugar. No hay otra manera. Si uno va a ser liberado, el cordero debe ser juzgado. Debe haber muerte para la liberación. Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Y así, en el día 10 del primer mes, las familias obtendrían su cordero. El día 14, por fe, le degollarían. Lo sacrificarían al Señor y llenarían una vasija con su sangre. Y hermanos amados, esa es sangre muy preciosa. Es para mi casa y es para mi vida esa sangre. Entonces, el siguiente paso fue tomar la rama de hisopo y pintar la puerta y los postes de la puerta con la sangre del cordero.
Este fue un acto de fe en la palabra de Dios para la protección del primogénito. Del primogénito. Y mirándolo a través de los ojos del Nuevo Testamento, hermanos, el sacrificio del unigénito primogénito de Dios protegería del pueblo, protegería a los primogénitos del pueblo de Israel. Vemos a la misma imagen en el monte Moría, donde el carnero atrapado en el zarzal simboliza a Cristo, el Hijo de Dios, que morirá en lugar de Isaac, el hijo de Abraham. Pero qué promesa tan reconfortante le ofreció Dios a todos los que confiaban en la sangre. En Éxodo 12:13, Él dijo: y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Y dónde están? Una pregunta: ¿dónde están los israelitas? Están en Egipto. Están en Egipto, el mismo lugar donde Dios está a punto de lanzar la flecha de su juicio. Pero donde hubo sangre, hubo paz con Dios. Hubo paz con Dios y satisfacción de la ira. No hubo juicio para el hogar pintado con la sangre del cordero. En Éxodo 12:25, por ejemplo, Moisés da instrucciones sobre cómo los israelitas debían conmemorar la Pascua y catequizar a sus hijos cuando entraran a la tierra, diciendo, Éxodo 12:25, y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardéis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Y vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Y el último punto, debajo el cuarto punto. Una de las últimas cosas que los israelitas debían hacer después de haber matado y pintando sus casas con la sangre del cordero pascual era asar el cordero y comérselo. Lo importante es que al asarlo y comerlo, ninguno de sus huesos se rompería. Por eso tendría que hacer todo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. El hecho de que no romperían ninguno de sus huesos es profético, porque señaló que ninguno de los huesos de Cristo sería quebrado en su crucifixión. En Juan 19:36, la escritura dice, ¿por qué esto sucedió? Para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. También en Salmo 34:20, entonces cocinado con cuidado, asado a fuego abierto, y el cordero consumido por completo antes de la mañana. Antes de la mañana. No solo debían pintar la sangre del cordero sobre sus casas, sino que también debían comer el cordero. Hay ecos similares que recuerdan este lenguaje en Juan 6,
un lugar donde también se menciona la Pascua, donde Jesús esencialmente dice, a menos que os deleitéis en mí, no tenéis vida en vosotros mismos. En Juan 6, 53, Jesús dijo, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es por la fe que nos deleitamos en Cristo y lo apropiamos a nuestras almas para salvación. Y es por la fe que continuamos deleitándonos en Cristo plenamente y estamos satisfechos en Cristo para la santificación. Y para concluir, hermanos amados, Egipto está a punto de convertirse en un cementerio de donde el pueblo de Dios se levantará, saldrá y comenzará su nueva vida. Lo que resulta con el pueblo de Dios es nada menos que una resurrección nacional. Más de 3 millones de personas vivas saliendo de la tierra de los muertos, pasando del juicio a la vida, de la esclavitud nacional a la liberación nacional. Y la belleza del éxodo es que nos da un modelo para el éxodo redentor definitivo que el gran Moisés Jesucristo efectuaría a través de su cruz. Amén. Amén. Hermanos amados, vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra y por los santos que tenían hambre de tu palabra. Que tu palabra sacie, santifique y refresque nuestras almas en Cristo, para tu gloria y nuestro bien, en el nombre de Cristo. Amén.